Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de esta unidad sobre estrategia y estructura, complementaria a la unidad que habíamos visto anteriormente y que se encuentra dentro del gran módulo de estrategia. En la sesión anterior hablamos sobre la relación entre estructura y estrategia. Fundamentalmente hablamos del concepto de estructura, del diseño de estructuras más apropiados dado el tipo de organización, dado el tipo de mercado, y hablamos también de los tipos genéricos de estructura. Adicionalmente, nos dimos cuenta que había algunas conceptualizaciones adicionales que había que incorporar, ya que las estructuras normalmente son más bien rígidas y se requiere, por lo tanto, que las organizaciones vayan cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la estrategia y la estrategia va cambiando en función de las modificaciones del entorno y de las condiciones de competidores particularmente. Lo que vamos a ver ahora es cómo se establece la relación entre un tipo de estructura y la ventaja de costos por una parte, así como la estrategia de diferenciación. O sea, vamos a ver en acción qué tipo de estructura es la más apropiada dependiendo de la ventaja competitiva que la organización se ha propuesto. Y adicionalmente a eso, vamos a hablar sobre la cultura organizacional, la necesidad del cambio organizacional. Y la razón de ello es que los cambios de estructura, ya sea de shock o sea más bien de tipo paulatino, generan normalmente resistencias internas y por lo tanto hay que saber cómo enfrentar esas resistencias internas. Partamos entonces por diferenciar la relación que existe entre la estructura y las estrategias competitivas. Partamos por el liderazgo en costo y la estructura corporativa, y esto lo vamos a ver en función de aspectos tales como la división del trabajo, la toma de decisiones, la coordinación del trabajo y también la manera en que se hace la planificación y control. Cuando hablamos de una organización que es líder en diferenciación, entonces el tipo de estructura corporativa, entendiendo que la estructura corporativa incluye a todas las unidades estratégicas de negocio, por lo tanto la estrategia de diferenciación debe estar presente mayoritariamente en todas las unidades estratégicas de negocio, entonces lo que vamos a tener es que la división del trabajo va a ser fundamentalmente en base a una estructura divisional. La razón de ello es la necesidad de acercar los productos al mercado objetivo. Puede ser de tipo territorial o directamente en función de producto. El caso, lo vimos en la sesión anterior, el caso de Procter & Gamble, por ejemplo. Desde el punto de vista ahora de la coordinación del trabajo, una empresa, una corporación que basa su competencia en el liderazgo por diferenciación es una organización que requiere de adaptación mutua. ¿Qué significa esto? Significa que debe normalizar en base a habilidades, destrezas y competencias, pero adicionalmente a eso debe normalizar en base a comportamiento. Es lo que llamamos adaptación mutua. ¿Cuál es el tipo de normalización que se requiere? Eso va a depender del nivel y del tipo de trabajadores y áreas las que operen. Así, trabajadores de línea, por ejemplo, de unidades productivas, operacionales, con bajo nivel de especialización, requerirán fundamentalmente normalización de comportamiento, en cambio de los niveles de supervisor profesional y nivel ejecutivo, fundamentalmente lo que vamos a exigir es normalización por habilidades, por destrezas, por competencia. El conjunto de eso nos va a indicar entonces que son organizaciones que adoptan ambos tipos de normalización. Desde el punto de vista ahora de la toma de decisiones, normalmente las decisiones se toman de manera descentralizada. Es decir,
hay un cierto nivel de autonomía a nivel de los directores de unidades estratégicas de negocio. Por cierto, también lo comentamos en la clase anterior, por cierto, siempre hay aquí una gran variedad de casos, pero respecto del territorio o respecto de la línea de productos, respecto a la división en concreto de que estemos hablando, es altamente probable que los directores de esas unidades estratégicas de negocio tengan altos niveles de autonomía para manejar sus propias estrategias respecto de esos mercados, probablemente no para manejar precios, pero sí para manejar sus estructuras de costo y sus propias estrategias competitivas. Desde el punto de vista de los sistemas de planificación y control, aquí nos vamos a encontrar en general con una administración más bien por objetivos, complementaria a una administración de tipo presupuestario, es decir, también mixta, pero en general con una tendencia más orientada hacia la administración por objetivo. La razón de todo ello tiene que ver con que estamos hablando de sistemas de dirección que son bastante orgánicos, que no son estructuras rígidas, a diferencia de lo que ocurre con el caso siguiente, que es para empresas o corporaciones que basan su estrategia en el liderazgo en costo. Es decir, que el conjunto, la mayoría de sus unidades estratégicas de negocio adoptan esta estrategia. Es muy raro ver unidades estratégicas de negocio que adopten estrategias divergentes respecto a la matriz corporativa. En este caso, la división del trabajo será de tipo funcional y la razón de ello es básicamente la necesidad de especialización por una parte y por lo tanto mayores niveles de productividad. El caso típico es de las empresas mineras, donde lo que observamos nosotros son estructuras bastante rígidas por una parte, altamente especializadas en función de las distintas áreas en las cuales se organiza. Desde el punto de vista de la coordinación del trabajo, fundamentalmente aquí se adopta una estrategia más bien orientada a la normalización por comportamiento, es decir, se requiere que mayoritariamente en la empresa los trabajadores adopten un cierto tipo de conducta, de código aceptado voluntariamente. Por cierto, estos tipos de coordinación no son exclusivos y esta se complementará en ciertos niveles con la normalización por habilidades, destrezas y conocimientos o competencias técnicas. Desde el punto de vista ahora de la toma de decisiones, nos vamos a encontrar con que estas son empresas altamente centralizadas en la toma de decisiones. Y por lo tanto, los directores de unidades estratégicas de negocio son más bien ejecutores y, consecuentemente, desde el punto de vista de los sistemas de planificación y control, predominarán los sistemas de control presupuestario por sobre la administración por objetivo. Es decir, aquí estamos hablando de sistemas de dirección que son mucho más mecánicos, más de tipo tradicional, más rígido, más de control y mando. No quiero decir con esto que una estructura respecto de la otra sea más apropiada. Lo único que estamos diciendo es que las estructuras son apropiadas en función de las estrategias que adopte la corporación. No es que haya una más adecuada que la otra. Es más adecuada aquella que genera los mejores resultados. Y en el caso de estructuras que siguen a una estrategia de diferenciación, evidentemente se requiere mayores niveles de descentralización, mayores niveles de innovación, mayores niveles de creatividad, por lo tanto mayores niveles decisionales a nivel de los directores de unidad estratégica de negocio. Se requiere además que las personas estén regidas en función de sus competencias técnicas, sus habilidades y destrezas sobre los aspectos más bien de tipo conductual. Pero lo contrario ocurre en una organización que requiere mayores niveles de rigidez, dado naturalmente por el tipo de negocio en el que está. Un
segundo tema que a mi juicio es central tiene que ver con el cambio organizacional, porque aquí hemos hablado de cómo las estructuras deben adaptarse o deben seguir a las estrategias, pero solo tangencialmente hemos hablado de las dificultades para adoptar cambios de estructura. Y las dificultades no son menores, son en general grandes dificultades. Y esas grandes dificultades se deben a que las organizaciones están formadas finalmente por personas. En consecuencia, uno de los fenómenos que vamos a encontrar cuando promovamos cambios dentro de las organizaciones tiene que ver con la resistencia por parte de las personas. Quiero mostrarles una lámina que lo que nos muestra es precisamente que cuando hablamos de cambio organizacional estamos adoptando una estrategia para pasar desde una situación actual a una situación futura deseada. Esa situación futura deseada implica, entre otras cosas, un cambio en la estructura. Dado que una organización, desde el punto de vista de la ontología del lenguaje por lo menos, es un sistema conversacional, lo que vamos a observar es que se define en función del tipo de conversaciones que se desarrollan al interior. Por lo tanto, el umbral de posibilidades, la capacidad de éxito o la probabilidad de fracaso que tiene una organización va a estar dada por el tipo de conversación que ahí están establecidas. Y las conversaciones no son otras cosas que interacciones entre personas. En consecuencia, ignorar esto supone ignorar que los cambios del entorno, por ejemplo, puedan afectar internamente a la organización. Y si la organización no es capaz de adaptarse a esos cambios del entorno, se puede generar, ¿no es cierto?, una organización que es ineficaz. Una organización eficaz es una organización que es capaz de adaptarse a las necesidades que el mercado nos está planteando. Dado que cambios significa afectación de los centros de poder, tenemos que manejarlo adecuadamente. Y al respecto hay tres cuestiones centrales. La primera es cómo manejar el cambio, es decir, cuáles son los cambios posibles, a quiénes afecta, cómo se va a producir, cuáles son los alcances que tiene. Un segundo aspecto tiene que ver con las opciones de cambio. Y obviamente no es lo mismo un cambio tecnológico dentro de una organización, la introducción del SAP, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo la introducción de un sistema puede generar grandes conflictos internos en muchas organizaciones que se demoran años en una implementación adecuada de ese sistema, o un cambio de estructura organizacional, o un cambio incluso de localización, es decir, hay distintos alcances, hay distintas opciones de cambio y hay que ser muy preciso en términos de cuál es la tipología, cuál es el tipo de cambio que queremos adoptar. Y el tercer punto, que es probablemente el central, porque cualquiera de las transformaciones que hagamos va a pasar por personas, tiene que ver con la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio puede ser manifiesta o implícita, explícita o implícita. Es decir, nos podemos encontrar con personas que abiertamente se oponen a los cambios o personas que, sin manifestarlo abiertamente, están oponiéndose a dichos cambios. La resistencia, por lo tanto, junto con ser implícita o manifiesta, puede ser también inmediata o diferida. Es decir, vamos a tener personas o grupos de personas que van a reaccionar ante solo la noticia de que vamos a promover un cambio de estructura
o que lo van a hacer tardíamente, pero que finalmente va a desembocar también en dificultades para la implementación de los planes que teníamos previstos. Y tal vez lo más importante, y que es algo que debemos considerar al momento de promover los cambios, tiene que ver con que los cambios, o la resistencia a los cambios, proviene ya sea de personas o de coaliciones, de personas individuales o de grupos o coaliciones. ¿Por qué se generan estos cambios o estas resistencias? Porque se ven amenazado el poder, porque se ve amenazada la seguridad, porque se ven amenazadas las ventajas que un grupo o una persona había adoptado, porque se genera finalmente incertidumbre. Cuando una organización no es capaz de internalizar adecuadamente las necesidades del cambio, el tipo que sea, y por cierto, entre ellos también el de estructura, entonces lo que va a ocurrir es lo que aparece en esta diapositiva. Si ustedes miran con atención esta diapositiva, algunos van a mirar un fenómeno, otros van a mirar otro fenómeno. Si miran la diapositiva siguiente, igualmente aquí lo que va a ocurrir, vamos a ampliar la diapositiva, lo que va a ocurrir es que algunas personas van a mirar en este paisaje unas ciertas cosas y otras personas van a mirar otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sea esta figura o esa figura, llevados al plano organizacional, significa que lo que estamos mirando en perspectiva, en futuro, la visión que tiene la organización son distintas. Es decir, no tenemos alineamiento organizacional. Por lo tanto, la resistencia al cambio, en este caso a los cambios de estructura, nos van a generar desalineamiento, que se va a traducir, entre otras cosas, en una pérdida de visión común. Por último, entendiendo que el cambio es necesario, ejecutarlo, desarrollarlo, implementarlo, implantarlo dentro de una organización, hay a lo menos dos formas a las cuales llegamos a implantar los cambios organizacionales y los cambios de estructura en particular. Lo primero tiene que ver con la necesidad inminente producto de crisis. Si nosotros tenemos una crisis en el mercado como la que está ocurriendo hoy día, que se está sobreviviendo y que probablemente va a tener su máxima expresión durante el próximo año, lo más probable es que tengamos que hacer ajustes en nuestra estructura. No tan solo un ajuste que signifique reducción de costos, sino fundamentalmente un cambio de estructura, de tal manera de hacerla más eficiente. Eso es evidentemente necesario. Necesitamos tener un cambio para responder ante condiciones externas que así lo exigen, que así lo ameritan. Pero la necesidad no puede ser la única condición a través de las cuales promovamos cambios de estructura. Tenemos que instalar, tenemos que desarrollar una visión mucho más prospectiva de lo que nos depara el futuro. Y por lo tanto, antes de que las crisis se presenten, nosotros deberíamos estar pensando en si la estructura con la cual cuenta nuestra organización es la estructura apropiada, si el modelo de negocios que soporta esa estructura es el adecuado o no. Por ejemplo, ¿será necesario internalizar ciertas funciones o profundizaremos la tercerización en un ambiente de crisis? Son preguntas que tenemos que hacernos y que van a conducir necesariamente
a cambios en las estructuras organizacionales. Y los cambios en las estructuras organizacionales, como vimos recién, tienen un notable efecto sobre las personas, ya sea a nivel individual o colectivo, porque hay una resistencia natural a aceptarlos. ¿Y por qué se produce esta resistencia natural? Porque las organizaciones tienen una cierta cultura, es decir, una cierta forma de hacer las cosas, unos ciertos hábitos, unos ciertos valores, un cierto tipo de comportamiento. Esa cultura muchas veces es la que hay que romper, esa cultura es la que hay que cambiar para promover cambios en las estructuras. ¿Cuáles son los medios entonces a través de los cuales podemos hacer cambios de cultura? Por cierto, hay una condición elemental y básica. Si una organización no es otra cosa que un espacio conversacional, entonces significa que promover cambios estructurales y vencer las resistencias significa instalar tipos de conversación dentro de la organización que miren hacia el exterior y que no estén mirando internamente, porque internamente vamos a agregar poco valor. Nuestro foco tiene que estar, nuestra mirada tiene que estar afuera, porque afuera están los clientes. Necesitamos, en consecuencia, cambiar la cultura de la empresa. Y para eso tenemos ciertas técnicas. Lo primero que decíamos, comunicación. Es absolutamente necesario porque en la medida que desarrollamos espacios conversacionales de tipo distinto, y eso lo podemos hacer por la vía de comunicar adecuadamente, adicionalmente a eso necesitamos generar ciertos actos tangibles que hagan que las personas internalicen la necesidad del cambio, internalicen que están operando en una organización distinta, nueva. Cosas como formas distintas de interacción social, lo que puede hacerse a través de la incorporación de nuevas personas. Si nosotros contratamos un contingente nuevo en la organización, a los cuales les desarrollamos procesos de inducción distintos, esa nueva camada de personas va a generar cambios internos. Es una estrategia. Una segunda estrategia tiene que ver con el reconocimiento de buenas prácticas de gestión. Aquellas prácticas que nos interesan, por ejemplo, aquellas que promuevan la instalación de ciertos tipos de valores en la organización. El valor de la innovación, por ejemplo, va a lograrse en la medida que lo valoremos internamente, para lo cual podemos hacer actos de reconocimiento a las personas que son más innovadoras. Otros actos como la legitimación de los sistemas de poder, el reconocimiento que se hace a ciertos tipos de ejecutivos o gerentes, validándolos ante los trabajadores, también pueden significar un cambio de cultura organizacional, de la misma manera que cuando reafirmamos ciertos tipos de valores que nos interesa destacar, ciertas conductas. Adicionalmente a eso, hay un segundo mecanismo global a través del cual podemos cambiar la estructura, vencer la resistencia y cambiar las culturas organizacionales, que tiene que ver con la introducción de mecanismos de control formales distintos. Hablábamos recién de la introducción del SAP. Cuando generamos un cambio de esa naturaleza, lo que estamos haciendo es cambiar drásticamente la cultura de la organización. Si no, nos explica de otra manera la incapacidad que tienen muchas organizaciones para hacer ese cambio de manera rápida y efectiva. Y son organizaciones que pasan años tratando de hacer un cambio paulatino. Lo que ocurre ahí es que no ha habido un cambio cultural drástico. Sin embargo, es un mecanismo absolutamente válido en la medida que lo administramos adecuadamente. Un tercer mecanismo es rescatar elementos históricos de la organización y relevarlos, por ejemplo, destacando antiguos líderes de la organización. Y probablemente la que más familiaridad les va a hacer, la que les va a hacer más sentido, tiene que ver con el cambio de ciertos ritos, ciertos símbolos de la organización. El cambio de oficinas,
el cambio de colores institucionales, el cambio de logotipo, el cambio de la misión de la organización, un proceso de planificación estratégica que conduce a ciertas definiciones que rompen con la historia, imponen un escenario distinto y por lo tanto tratan de establecer una cultura distinta en la organización. El cambio de cultura organizacional es una necesidad, es algo de lo cual debemos preocuparnos, porque los cambios de estructura, tal cual lo hemos visto, no son meras declaraciones ni son meras definiciones en el papel. Tienen que hacerse carne en cada una de las personas, porque si no, la potencia de esos cambios se pierde. Cuando nosotros pasamos de una estructura funcional a una estructura divisional, por ejemplo, debe verse graficado eso en un acercamiento mejor a los clientes, en un fortalecimiento de ciertos canales de venta, en una mejor atención de los clientes, en un mayor nivel de satisfacción de esto. Por poner un ejemplo. Si esas cosas no ocurren, significa entonces que los cambios estructurales son, aunque estén bien diseñados, se quedan solamente en el papel y por lo tanto pierden efectividad, entendiendo que la efectividad tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos para los cuales se ha diseñado. De esta manera estamos poniendo término a este módulo que lo que buscaba era relevar la relación entre estrategia y estructura, entendiendo que los cambios del entorno son los que obligan a la organización a que se replantee sus estrategias y a partir de estos cambios de estrategia se deben generar mayoritariamente cambios en las estructuras organizacionales. Una última consideración es señalar que los cambios de estructura ojalá no sean bruscos, para lo cual es necesario que las organizaciones cuenten con estructuras flexibles y por lo tanto estos cambios de estructura no sean una novedad y no sean un shock organizacional que requiera un cambio brusco en la cultura de la empresa. Muy buenas tardes.